Este video tiene por objeto revisar la idea de cloroplastos. El cloroplasto es propio de la célula eh, eucariota de las plantas. Y la estructura esta, cloroplasto, que tiene su propio ADN, tiene como función, estructura, sintetizar eh, azúcares, nutrientes, no nutrientes, sino alimentos a partir de nutrientes o elementos simples de la naturaleza como son el dióxido de carbono y el agua. El cloroplasto se incorpora en la célula eucariota y transforma la nutrición de ser heterótrofa, cuando la célula necesita tomar el alimento de afuera, en autótrofa, cuando lo logra sintetizar por sí mismo. La presencia del cloroplasto ocurre muy temprano en las células. Una vez que las células se van complejizando, se van haciendo más complejas y van incorporando nuevas estructuras al citoplasma, orgánulos, el cloroplasto es una. Dentro del cloroplasto encontramos unas estructuras llamadas tilacoides que están constituidas por varias moléculas de clorofila, y la clorofila tiene la capacidad de ser sensible a la energía luminosa, o sea, cuando el cloroplasto que está en la célula, por ejemplo, de las hojas de las plantas, recibe la luz solar, esa energía luminosa, expresada en partículas muy pequeñas denominadas fotones, foto viene de luz, esos fotones que vienen a la velocidad de 300.000 kilómetros por segundo, que es la velocidad de la luz, impactan sobre las moléculas de clorofila que están en los cloroplastos y las energizan. Es decir, que esa molécula de clorofila va a recibir un exceso de energía que viene de afuera, que viene del sol, que es energía luminosa, y que va a producir que la clorofila, que es fotosensible, se modifique temporariamente con esta luz y ese exceso de energía, la célula vegetal lo aprovecha para formar moléculas de ATP, que son moléculas que conservan la energía de manera química como si fueran una pila. De la misma manera, esa energía luminosa produce lo que se llama la fotólisis, la ruptura de la molécula de agua. El agua sabemos que está formada por dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno, y cuando la energía luminosa rompe la molécula de clorofila, se separan en se ioniza la molécula en hidroxilos, que son un hidrógeno con un oxidrilo, que queda cargada esa partícula de manera negativa, y en protones hidrógeno, que son átomos de hidrógeno que formaban parte de la molécula de agua, que pierden un electrón y por eso quedan cargados positivamente. Con esta ionización del agua y la incorporación o la fijación del dióxido de carbono del aire, la planta arma los carbohidratos. Carbo de dióxido de carbono, carbohidratos, hidratos de agua. Es decir, porque con estas dos moléculas, el dióxido de carbono y el agua, fabrican un carbohidrato muy simple de 6 carbonos que se denomina glucosa. La glucosa es la primera molécula o la molécula más sencilla que se obtiene por síntesis de este proceso llamado fotosíntesis, y por otro lado aporta a la célula y a cualquier célula, a la animal o a la vegetal, cuando la clorofila llega a una célula, aporta algo así como 38 ATP. Es decir, que es una molécula energética por excelencia. Durante este proceso de la fotosíntesis, en el que se forma la molécula de glucosa a partir de dióxido de carbono y de agua, se eliminan, porque sobran en esta reacción química, sobran moléculas de oxígeno que se eliminan a través de la hoja a la atmósfera. Esto explica por qué durante la fotosíntesis, cuando las plantas hacen fotosíntesis, el ambiente en donde estas plantas están se enriquece con la presencia de mayor cantidad de oxígeno. Donde haya plantas, donde haya bosques, selvas,
va a haber una gran producción de oxígeno porque las plantas hacen una intensa actividad fotosintética. Por supuesto que la actividad fotosintética está estimulada por la luz. Las plantas tienen una etapa luminosa que ocurre cuando está la luz presente en las horas diurnas, con mayor intensidad en un día soleado, con menor intensidad en un día nublado, pero mientras haya algo de luz, algo de fotosíntesis las plantas hacen. En cambio, durante la noche las plantas no pueden hacer fotosíntesis porque no tienen luz, pero sí pueden seguir transformando esas moléculas de dióxido de carbono y de agua en glucosa y pueden también aprovechar la glucosa para obtener energía de ellas. Por eso se dice que la fotosíntesis tiene una etapa luminosa, que es durante las horas de luz, y una etapa oscura. O sea que durante la noche la fotosíntesis no puede suceder, pero sí durante las horas diurnas. En el invierno, algunas plantas prácticamente dejan de hacer fotosíntesis porque pierden sus hojas. Pasa con las hojas de plantas caducas. Otras plantas que tienen hojas todo el año, que tienen hojas perennes, esas también durante el invierno pueden hacer actividad fotosintética, aunque como la intensidad de luz es menor, siempre también la actividad fotosintética va a ser menor. Finalmente, podríamos decir que ese cloroplasto se encuentra en las células en una determinada cantidad. No hay un solo cloroplasto en una célula vegetal, sino que hay muchas. También podemos decir que el cloroplasto está presente mayoritariamente en las hojas de las plantas, pero los cactus, por ejemplo, que no tienen hojas, claramente no hacen fotosíntesis a través de las hojas porque no las tienen, pero hacen fotosíntesis a través de las hojas verdes del tallo que sí tienen cloroplastos estas hojas. Por eso la mayoría de los cactus vamos a ver que en lugar de hojas tienen espinas, pero su tallo es intensamente verde porque es un tallo fotosintetizador. Eh, entonces, fundamentalmente hablamos de la fotosíntesis como la actividad principal de la nutrición con que las plantas logran este proceso y también podemos decir que las plantas realizan la fotosíntesis a través de los pigmentos. Uno de ellos es la clorofila, pero hay otros pigmentos, además de la clorofila, que tienen otros colores. Existe la clorofila alfa, la clorofila beta, la xantofila, que es un pigmento amarillo, los carotenos, que son pigmentos anaranjados, la xantosfila, que son pigmentos violáceos. Es decir, todos estos pigmentos, de alguna u otra manera, ayudan para que ocurra el proceso fotosintético. En clase, nosotros lo que podemos hacer es observar, extraer clorofila, haciendo un triturado de hojas de acelga, por ejemplo, de espinaca, de apio, y como esta molécula, la clorofila, se disuelve bien en el alcohol, nosotros podemos construir, o no construir, sino lograr una solución de clorofila en alcohol. Vamos a filtrar a través de un papel de filtro, de un filtro de café, vamos a filtrar, o de un algodón y un pequeño colador, vamos a poder filtrar ese compuesto de alcohol con fibras vegetales verdes, lo filtramos y vamos a obtener el alcohol verde que resulta de ese filtrado. Y luego lo que podemos hacer es que los niños vean cómo esa clorofila, si la ponemos al trasluz, dentro de un tubito de ensayo, va a cambiar de color. Va a aparecer, por ejemplo, color rojo, porque como es una molécula fotosensible, transforma la energía luminosa. Esta es una de las tantas experiencias que se pueden hacer con la clorofila.